En cada barrio siempre hay alguien a quien todos parecen ignorar. Una persona que, por su apariencia o su edad, pasa desapercibida. Nadie imagina que detrás de esa aparente calma se esconde alguien capaz de cambiarlo todo. Esta es la historia de una abuela, a la que durante años todos ignoraron, pero que, en el momento más inesperado, se convertiría en la salvación de su barrio. Doña Elena había vivido en el mismo barrio por más de 40 años. Su casa, una construcción modesta con paredes que alguna vez fueron blancas y un jardín que antes florecía, ahora era solo un reflejo del paso del tiempo. Los vecinos que la rodeaban habían cambiado. Las familias jóvenes llegaban, los niños crecían, las casas se renovaban, pero ella seguía siendo la constante, la figura que nadie notaba. Su rutina era siempre la misma. Todos los días, al amanecer, abría la puerta principal con un suave crujido y salía a barrer la entrada de su casa. Se inclinaba con cuidado, arrastrando las hojas secas que el viento había acumulado durante la noche, mientras sus manos temblorosas, marcadas por los años, sostenían con firmeza la escoba desgastada. Cada movimiento era lento, pero constante. No había prisa, porque para doña Elena, el tiempo ya no tenía la misma urgencia que para los demás. Después de barrer, se sentaba en su silla favorita, esa que estaba justo al lado de la puerta, con vistas a la calle. Desde allí veía a las madres apresuradas llevar a sus hijos al colegio, a los jóvenes salir para sus trabajos, y a los repartidores entregando paquetes sin detenerse un segundo. Todos parecían vivir en un mundo diferente, un mundo que avanzaba rápidamente, mientras ella, desde su pequeña esquina, observaba en silencio cómo transcurría la vida. Los vecinos, aunque cordiales, no solían detenerse a hablar más allá de un breve buenos días o una sonrisa rápida. Ella siempre devolvía el saludo, aunque rara vez lograba mantener una conversación más larga. Para muchos, doña Elena era solo parte del fondo, una figura más en el paisaje urbano. Una abuela tranquila, que probablemente tenía pocas historias que contar. Pero lo que nadie se imaginaba era que, detrás de esos ojos cansados, se escondía una mente activa, que registraba cada detalle de lo que sucedía a su alrededor. Con el tiempo, doña Elena se había vuelto una observadora aguda de su entorno. Sabía, por ejemplo, que la familia de la casa número 14 siempre salía exactamente a las 7:45, ni un minuto más, ni un minuto menos. Sabía que el joven del apartamento de la esquina solía regresar tarde en la noche los viernes, siempre oliendo a perfume barato y con el cabello alborotado. Y también sabía que los Pérez, en la casa del medio, habían salido de viaje hacía más de 2 semanas y no regresarían hasta finales de mes. Todos estos pequeños detalles, que para otros pasaban desapercibidos, formaban parte de la rutina que doña Elena conocía de memoria. A veces se preguntaba si los vecinos la consideraban invisible, si se daban cuenta de que ella veía lo que ellos no notaban. Y, aunque le dolía un poco la indiferencia, había aceptado su lugar en ese vecindario. No les culpaba, pensaba que, tal vez, la edad la había vuelto irrelevante a los ojos de los demás. El sol se ocultaba lentamente cada tarde mientras doña Elena continuaba en su silla, hasta que el frío la obligaba a entrar. Su vida era tranquila, casi silenciosa. Y aunque ella no formaba parte de las conversaciones, fiestas o reuniones del barrio, seguía siendo parte del tejido del lugar, siempre presente, siempre observando, desde la sombra. Pero lo que nadie sabía, y lo que doña Elena tampoco imaginaba en ese momento, era que pronto ese barrio al que tanto había visto crecer y cambiar la necesitaría más de lo que jamás hubieran pensado. Todo comenzó una mañana tranquila, como cualquier otra. Doña Elena estaba en su silla habitual, observando las idas y venidas del vecindario, cuando notó algo que le llamó la atención. Una furgoneta gris, vieja y polvorienta, estacionada frente a la casa de los Pérez. Era la primera vez que la veía, pero no le dio demasiada importancia en ese momento. Tal vez alguien esté haciendo una entrega, pensó. Sin embargo, con el paso de los días, la presencia de esa furgoneta comenzó a parecerle cada vez más extraña. No era solo que el vehículo estuviera estacionado allí, sino que las personas que entraban y salían de la casa de los Pérez no eran las habituales. Los Pérez, como bien sabía, estaban de viaje y no regresarían pronto,
por lo que no debería haber nadie en su casa. Aún así, la furgoneta llegaba a horas insólitas. Temprano en la mañana, al mediodía, y lo que más la inquietaba, durante la noche. Y cada vez que aparecía, gente extraña entraba y salía de la casa cargando bolsas grandes y objetos que no podía distinguir bien desde la distancia. Doña Elena intentó convencer a su mente de que no era nada grave. Quizás los Pérez habían contratado a alguien para cuidar su casa mientras estaban fuera, o tal vez estaban haciendo reparaciones. Pero algo dentro de ella no la dejaba tranquila. Las visitas eran demasiado frecuentes, y las personas que iban y venían no parecían ser obreros ni cuidadores. Sus movimientos eran rápidos, casi furtivos. Además, no había ruidos de obra ni indicios de mantenimiento en la propiedad. La situación no encajaba. Una noche, mientras el vecindario dormía, la furgoneta volvió a aparecer. Era pasada la medianoche, una hora inusual para cualquier tipo de visita, y doña Elena, desde la ventana de su habitación, los vio nuevamente. Varios hombres bajaron del vehículo, y bajo la tenue luz de los faroles de la calle, se movieron en silencio hacia la puerta trasera de la casa de los Pérez. Su corazón se aceleró. Sabía que aquello no podía ser normal. No era una entrega, no era una reparación. Lo que estaba viendo no tenía una explicación inocente. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero también una extraña sensación de responsabilidad. Nadie más en el vecindario parecía darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Las luces de las casas seguían apagadas, los vecinos dormían tranquilos, completamente ajenos a lo que se gestaba justo en sus narices. Doña Elena sentía una creciente inquietud. Se preguntaba si debía hacer algo, pero al mismo tiempo dudaba de sí misma. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si todo esto solo era una coincidencia y no pasaba de una falsa alarma? Al fin y al cabo, ¿quién iba a escuchar a una anciana como ella? Esa duda la atormentó durante días. Por un lado, la lógica le decía que algo andaba mal, que lo que había visto no era normal. Pero por otro lado, el peso de los años y la indiferencia de los vecinos la hacían pensar que, tal vez, nadie la tomaría en serio. Sentía que si intentaba advertir a alguien, se burlarían o, peor aún, la ignorarían, como siempre lo habían hecho. Los días continuaban, y la furgoneta seguía apareciendo. Una vez, doña Elena intentó comentarle lo que había visto a una vecina que pasaba frente a su casa, pero la mujer, distraída y apurada, solo sonrió y le dijo que seguramente todo estaba bien. «Estás exagerando, doña Elena, seguro es algo sin importancia», le respondió. Esa respuesta, tan despectiva y ligera, la dejó aún más insegura. ¿Estaría realmente exagerando? Pero entonces sucedió algo que disipó cualquier duda. Una tarde, cuando la furgoneta hizo su habitual aparición, doña Elena vio claramente cómo uno de los hombres sacaba un objeto brillante y pesado que no podía confundir. Era una caja fuerte. La reconoció al instante. Recordaba haberla visto antes en la casa de los Pérez cuando había ido a visitarlos. Esa imagen fue la confirmación que necesitaba. No se trataba de reparaciones, ni de amigos de la familia. Era un robo. El corazón de doña Elena palpitaba con fuerza. No sabía qué hacer. Estaba sola, y el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. ¿Debería llamar a la policía? ¿Le creerían? La idea de hacer esa llamada le causaba un nudo en el estómago, pero ahora no había lugar para las dudas. Sabía que debía actuar, aunque fuera arriesgado, aunque nadie más lo hiciera. Después de varias noches en vela, doña Elena sabía que había llegado el momento de actuar. Había observado lo suficiente. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de aquellos hombres entrando en la casa de los Pérez y llevándose una caja fuerte a plena luz del día. El peso de lo que estaba ocurriendo se le hacía insoportable, y la sensación de responsabilidad que sentía por su barrio, por su comunidad, era abrumadora. Sabía que, si no hacía algo pronto, las consecuencias podrían ser catastróficas. Esa noche, después de ver la furgoneta una vez más aparcada frente a la casa vacía, doña Elena se dirigió con paso lento pero decidido hacia el teléfono que tenía en la sala. Sus manos temblaban, no solo por la edad, sino por los nervios y la duda que la seguía atormentando. Era consciente de lo que significaba hacer esa llamada.
Estaba a punto de involucrarse en algo mucho más grande que ella misma, algo que podría traerle problemas. Pero al mismo tiempo, su instinto le decía que no podía quedarse de brazos cruzados. Sentada frente al teléfono, doña Elena respiró profundamente. ¿Y si no me creen? ¿Y si piensan que solo es el delirio de una anciana? Se repetía. Llevaba tantos años sintiéndose invisible, ignorada por aquellos que la rodeaban, que era difícil no dudar de su propio juicio. Sin embargo, algo en su interior, esa voz silenciosa pero firme, la empujaba a seguir adelante. Sabía que había visto algo real, algo peligroso, y que tenía el poder de evitar que las cosas empeoraran. Con una mano temblorosa, marcó el número de la policía. Cada pitido del teléfono resonaba en su cabeza como un latido acelerado. Mientras esperaba que alguien contestara, su mente seguía llena de preguntas. ¿Y si todo era una coincidencia? ¿Y si estaba malinterpretando la situación? Pero entonces recordó los rostros de aquellos hombres, la caja fuerte, y la certeza volvió a apoderarse de ella. Esto no podía ser un error. Al otro lado de la línea, una voz profesional y tranquila finalmente respondió. Al escuchar las primeras palabras del operador, doña Elena sintió un nudo en la garganta. Habían pasado años desde la última vez que había llamado a la policía, y en ese momento, todo parecía tan surrealista. Aún así, comenzó a explicar lo que había visto, su voz temblorosa pero clara. Describió la furgoneta, los hombres, las visitas extrañas, y cómo todo esto sucedía en la casa de los Pérez, quienes, como bien sabía, estaban fuera de la ciudad. Conforme hablaba, sentía que el peso que había estado cargando sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. Había algo liberador en compartir lo que sabía, en verbalizar esas sospechas que la habían atormentado por días. Aunque seguía nerviosa, ahora estaba decidida. No importaba si no le creían, al menos ella había hecho su parte. La respuesta del operador fue cortés, pero doña Elena podía notar una leve indiferencia en su tono, como si no le dieran demasiado crédito a su historia. Aquello la hizo dudar de nuevo, pero antes de que pudiera colgar, el operador le aseguró que enviarían una patrulla para revisar la situación. Doña Elena agradeció con voz baja y cortó la llamada, quedándose por un momento en silencio, sosteniendo el auricular, como si quisiera aferrarse a esa pequeña acción que había tomado. Cuando finalmente dejó el teléfono en su sitio, se levantó y caminó de vuelta a la ventana. Desde allí, miraba a lo lejos, la furgoneta seguía allí, estacionada como siempre. ¿Y ahora qué?, se preguntaba. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de que llegara la policía ni si realmente harían algo. Lo único que podía hacer era esperar, con la esperanza de que su intuición fuera suficiente para alertar a las autoridades. Los minutos se hicieron eternos. Cada vez que veía una luz en la calle, pensaba que quizá era la patrulla, pero no lo era. La incertidumbre comenzaba a comérsela por dentro. ¿Había hecho lo correcto? ¿Debería haber insistido más al operador? Finalmente, tras lo que parecieron horas, las luces de una patrulla de policía iluminaron la calle. 2 coches se detuvieron frente a la casa de los Pérez. Doña Elena observaba desde su ventana, con el corazón en la garganta. Varios agentes salieron de los vehículos y comenzaron a inspeccionar la propiedad. Tocaron la puerta, recorrieron el perímetro, y, después de unos minutos, uno de los agentes miró hacia la furgoneta sospechosa. Doña Elena contenía la respiración mientras veía cómo los policías se acercaban al vehículo. Parecía que, al fin, alguien estaba tomando en serio lo que había ocurrido. Los agentes revisaron la furgoneta, pidieron refuerzos y, poco después, comenzaron a detener a las personas que habían salido de la casa. Los hombres, sorprendidos por la rápida intervención policial, no tuvieron tiempo de reaccionar. La abuela los observaba detenidamente, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Lo que había temido se había confirmado. Los delincuentes estaban utilizando la casa de los Pérez para algo mucho más grande. Esa furgoneta, que al principio había parecido solo una molestia, era la pieza clave de una operación criminal que estaba a punto de desmoronarse, gracias a su decisión. Las luces intermitentes de las patrullas policiales iluminaban la calle con destellos rojos y azules, rompiendo la quietud de la noche. Desde la ventana de su casa,
Doña Elena observaba con los ojos bien abiertos, incapaz de despegar la mirada de la escena que se desarrollaba frente a ella. Sentía una mezcla de emociones, alivio, miedo, y un extraño tipo de satisfacción. Sabía que, de no haber intervenido, esa noche el barrio habría sido testigo de una tragedia que habría dejado cicatrices imborrables. Los agentes, después de inspeccionar la furgoneta, comenzaron a moverse con más determinación. Las puertas de la casa de los Pérez fueron abiertas a la fuerza, y los policías entraron en formación. Los minutos siguientes transcurrieron como en cámara lenta para doña Elena. A lo lejos, pudo ver cómo los oficiales sacaban a varios hombres esposados. Los rostros de los detenidos mostraban sorpresa y enojo, como si jamás hubieran imaginado que serían descubiertos, y menos a manos de una simple abuela que los había estado vigilando desde la seguridad de su porche. Mientras los policías realizaban los arrestos, el vecindario comenzó a despertar. Algunas luces se encendieron en las casas cercanas, los curiosos asomaban la cabeza por las ventanas o se acercaban a las puertas, todavía en pijama, intentando entender qué era lo que estaba ocurriendo. Murmullos y preguntas llenaban el aire mientras los vecinos intentaban atar cabos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la policía estaba arrestando a varias personas en la casa de los Pérez? Doña Elena, a pesar de todo, permanecía en su lugar, observando en silencio. No sentía la necesidad de salir ni de alardear sobre lo que había hecho. Después de tantos años siendo ignorada por la comunidad, sabía que la verdad pronto saldría a la luz, y eso era suficiente para ella. Sin embargo, no podía evitar una pequeña sonrisa de satisfacción. Había hecho lo correcto. Contra todo pronóstico, sus dudas y miedos no la habían detenido. Y ahora, gracias a su coraje, su vecindario estaba a salvo. Con el tiempo, la policía terminó de asegurar la escena. Habían recuperado objetos robados, no solo de la casa de los Pérez, sino también de otras viviendas del barrio, cuyos dueños aún no sabían que habían sido víctimas. Aquella banda criminal planeaba utilizar la casa vacía como su centro de operaciones antes de ejecutar un golpe mucho mayor. Un robo a gran escala en varias residencias del vecindario. Doña Elena, con su aguda observación y valentía, había desmantelado el plan antes de que pudiera llevarse a cabo. Un oficial de policía se acercó a la puerta de doña Elena. Ella lo vio venir desde la ventana y, por primera vez en la noche, sintió un pequeño nerviosismo. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionarían al saber que todo se debía a la intuición de una anciana? Pero cuando abrió la puerta, el rostro del policía no mostraba incredulidad ni desdén. Al contrario, lo que vio en sus ojos fue respeto. «Buenas noches, señora», le dijo el agente con una leve inclinación de cabeza. «Queríamos agradecerle por su llamada. Usted evitó lo que podría haber sido un desastre para este vecindario». Doña Elena, aún conmovida por lo que había sucedido, simplemente asintió. No estaba acostumbrada a recibir reconocimiento por lo que hacía, mucho menos algo tan importante como esto. El agente le explicó brevemente cómo gracias a su alerta temprana, habían podido detener a la banda antes de que llevaran a cabo su plan. Incluso mencionó que su intervención había sido crucial, pues, de no haber actuado a tiempo, la policía no habría podido llegar lo suficientemente rápido para detenerlos. Cuando el oficial se despidió, doña Elena cerró la puerta con calma y volvió a su silla. Afuera, la noche estaba volviendo a la normalidad, aunque ahora los murmullos de los vecinos llenaban el aire. Mientras se sentaba, pudo escuchar a algunas personas preguntarse qué había pasado, mientras otros ya comenzaban a compartir teorías de cómo habían atrapado a los ladrones. La historia corría rápidamente entre las casas, y pronto muchos de ellos sabrían que todo se debía a la abuela que durante tanto tiempo habían ignorado. A la mañana siguiente, el vecindario había cambiado. Los Pérez regresaron a su casa, y al enterarse de lo sucedido, visitaron a doña Elena para agradecerle personalmente. Los otros vecinos, que poco antes la saludaban sin más que una sonrisa fugaz, ahora la miraban con nuevos ojos, llenos de admiración. Nadie más vería a doña Elena como la abuela callada e invisible. Ya no era solo una parte del paisaje. Había demostrado que, a pesar de su edad y la indiferencia con la que la habían tratado, su valor y determinación habían salvado a todos.
En los días siguientes, muchos vecinos comenzaron a acercarse para saludarla, hablar con ella o simplemente agradecerle. Algunos incluso le pedían consejos sobre cómo estar más atentos al vecindario, y ella, humilde, solo respondía con una sonrisa. Doña Elena había pasado de ser una figura invisible en su comunidad a ser la heroína que nadie esperaba. Y aunque para ella, la vida seguía su curso, tranquila y monótona como siempre, ya no estaba sola. Sus vecinos, que antes la ignoraban, ahora la miraban con gratitud, y cada saludo, cada palabra amable que recibía, era un recordatorio de que, sin importar la edad o las apariencias, todos tenemos la capacidad de marcar una diferencia. Los días posteriores a los arrestos trajeron un cambio inesperado al barrio. La noticia de lo ocurrido se extendió rápidamente, y el rumor sobre cómo doña Elena había sido la clave para desbaratar el plan de los delincuentes no tardó en correr por las calles. En cuestión de horas, la abuela a la que todos ignoraban se había convertido en el tema de conversación. Los vecinos, que antes la veían como una parte insignificante del paisaje, ahora hablaban de ella con admiración y sorpresa. El barrio cambió de actitud. Ya no era solo la abuela solitaria que barría su entrada cada mañana. Ahora, la gente que pasaba por su casa se detenía a charlar, preguntándole cómo estaba, compartiendo alguna anécdota o simplemente agradeciéndole por lo que había hecho. Su vida, que durante tantos años había sido una rutina tranquila y solitaria, de pronto se llenó de voces y sonrisas. Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando, unos días después, varios niños del barrio, acompañados por sus padres, tocaron a su puerta para entregarle una tarjeta firmada por todos ellos. La tarjeta decía: «Gracias por cuidar de nosotros, doña Elena. Eres nuestra heroína». Al leer esas palabras, la abuela no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. Durante tanto tiempo, había sentido que no era más que una observadora pasiva de la vida, pero ahora entendía que su papel en la comunidad era mucho más significativo de lo que había imaginado. El vecindario también empezó a unirse más. Inspirados por la historia de doña Elena, los residentes comenzaron a organizar pequeños encuentros, vigilias vecinales y reuniones para mejorar la seguridad del barrio. De repente, había un sentido de comunidad que antes parecía inexistente. Lo que antes eran individuos ocupados en sus propias vidas, ahora se había transformado en un grupo de personas que se cuidaban entre sí. Y todo esto gracias al acto valiente de una mujer que, hasta hace poco, había sido invisible a sus ojos. Para doña Elena, este reconocimiento fue algo inesperado, pero no buscado. Ella no había actuado esperando aplausos ni agradecimientos. Lo que había hecho, lo hizo por pura convicción, por esa sensación de responsabilidad hacia su barrio, hacia las personas que, aunque la ignoraban, ella observaba y apreciaba desde la distancia. Sin embargo, no podía negar que el cambio en el trato de los vecinos le daba una calidez que hacía mucho no sentía. A lo largo de los años, había aprendido a convivir con la soledad, pero ahora, en la última etapa de su vida, descubría el valor de sentirse parte de algo más grande. Con el tiempo, doña Elena volvió a su rutina. Seguía barriendo la entrada de su casa cada mañana y sentándose en su silla para observar el vecindario. Pero ya no era la misma rutina. Ahora, cuando barría, algunos vecinos se detenían para intercambiar palabras con ella, y de vez en cuando, recibía algún regalo o detalle, como una taza de café que una vecina le traía o flores que los niños le dejaban en su puerta. Esa pequeña silla, que había sido su lugar de observación solitaria durante tantos años, se había convertido en un punto de encuentro, un lugar desde el cual ahora también recibía el cariño de una comunidad que, finalmente, había aprendido a verla. La historia de doña Elena pronto se convirtió en una especie de leyenda local. En las reuniones de los vecinos, y en las conversaciones con los recién llegados, siempre surgía la historia de la abuela que salvó al barrio. Las familias nuevas, al mudarse, escuchaban la historia como parte de las anécdotas del lugar, y todos coincidían en que, gracias a doña Elena, el barrio era un lugar mejor y más seguro. La moraleja de la historia era clara para todos: nunca subestimar a alguien por su edad o su aparente fragilidad. A veces, las personas que más pasan desapercibidas son las que más observan, las que más entienden lo que está sucediendo a su alrededor. Y, en este caso,
Fue una abuela la que tuvo el coraje y la determinación de actuar cuando nadie más lo hizo. Pero más allá de su impacto en el vecindario, para doña Elena, lo más valioso que le dejó esta experiencia fue la certeza de que nunca es tarde para hacer una diferencia. Había vivido una vida tranquila, una vida en la que, durante mucho tiempo, sintió que su papel era el de observar desde las sombras. Pero ahora, sabía que cada pequeño acto, cada observación, cada gesto podía tener un impacto profundo. Y aunque su vida siguiera siendo sencilla, sabía que había dejado una huella en la comunidad que nunca se borraría. En el fondo, doña Elena nunca se consideró una heroína. Para ella, solo había hecho lo que su corazón le dictaba. Pero para su vecindario, su nombre ahora se pronunciaba con respeto y gratitud. Porque, en ese pequeño rincón del mundo, una abuela que todos ignoraban había demostrado que los héroes no siempre llevan capas, ni son jóvenes o fuertes. A veces, los héroes son simplemente aquellos que, en el momento adecuado, deciden actuar con valentía y cuidado. Y así, la abuela a la que todos ignoraban se convirtió en la heroína silenciosa de su barrio, recordando a todos que la edad no define el valor de una persona, y que el coraje puede surgir en los momentos más inesperados, incluso de aquellos a quienes menos miramos. Si esta historia te ha conmovido, recuerda que, en la vida real, hay muchas doñas Elanes que, con pequeños gestos, pueden cambiar el mundo que las rodea. ¿Te has detenido a observar a las personas que te rodean? ¿Quién sabe? Tal vez tú también puedas hacer una diferencia en tu comunidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un like si te ha gustado este video y compartir esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que la valentía no tiene edad ni límites. Activa la campanita para más historias inspiradoras que te recordarán que, en el fondo, todos podemos ser héroes. Nos vemos en el próximo video.